A mediados de enero de 1942, en Dimiansk, ubicada al sur de Leningrado, la Wehrmacht se enfrentaba a su primera gran lucha de cerco en el frente oriental. Más de 6 divisiones alemanas, que sumaban un total de 100.000 hombres, se encontraban rodeadas por 6 ejércitos soviéticos, compuestos por 18 divisiones, que durante cerca de 4 meses intentaron aplastar la resistencia de los defensores en Dimiansk. Sin embargo, el puente aéreo efectuado por la Luftwaffe, que durante día y noche apertrechó a los cercados, sumado a la tenaz resistencia de las tropas alemanas, entre las cuales se encontraba la tercera división Waffen-SS Totenkopf, convirtieron este potencial desastre en una victoria táctica que permitió estabilizar el frente alemán y dejó un precedente en lo que sería la estrategia de puente aéreo para ejércitos modernos. Amigos, más del 88% de personas que visitan el canal no están suscritas. Me ayudarías muchísimo si lo haces y activas la campanita de notificaciones. No te va a tomar más de 5 segundos. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Podemos comenzar a narrar la batalla por Dimiansk desde dos enfoques distintos. Primero, el saliente que se formó hacia el este, alejado de las principales líneas de defensa alemanas, o bien cuando ya se formó el cerco, rodeando completamente a las tropas. Aquí vamos a conocer acerca de uno y otro. Luego de la gran ofensiva lanzada por las fuerzas soviéticas en diciembre de 1941, el mapa del frente oriental se modificó severamente. En distintos puntos, las divisiones de la Wehrmacht se vieron obligadas a retroceder. Stalin, bastante exultante por el éxito de la ofensiva contra el grupo de Ejército Centro, no se conformó con esto, y el 5 de enero de 1942, los planes del Stavka para una ofensiva generalizada estuvieron completos. El líder soviético deseaba grandes ataques en el norte para cortar el asedio de Leningrado y en el sur para recuperar los territorios perdidos en Ucrania. Dichas ofensivas fueron realizadas, pero para aquel entonces la capacidad logística, de suministros y de movilidad del Ejército Rojo no eran las de 1944 o 1945. Aún así se lograron ciertos avances en el frente. Uno de ellos se dio entre el grupo de ejércitos norte y centro alemán, e incluso los soviéticos estuvieron a punto de cercar al noveno ejército y al tercer ejército Panzer. Solo la intervención del mariscal von Kluge evitó la catástrofe. Sin embargo, se había formado un largo saliente que se extendía hasta la localidad de Dimiansk, ubicada a 100 kilómetros de Leningrado. Para ambos líderes, el saliente era de una importancia crucial. Hitler afirmaba que se debía mantener dicho lugar en poder alemán para futuras operaciones ofensivas, ya sea contra Moscú o Leningrado. Mientras que Stalin consideraba que eliminada esta amenaza, se podría dar un duro golpe al grupo de ejércitos norte y cortar principalmente las líneas de comunicación y suministro del 16º ejército alemán. Por otra parte, el saliente de Dimiansk, como vemos en pantalla, era según la Stavka una seria amenaza, ya que si los alemanes lograban lanzar una ofensiva hacia el sur y norte, rodearían a una cantidad considerable de fuerzas soviéticas. El 7 de enero de 1942, el Ejército Rojo comenzó su gran ofensiva contra el saliente. Más de 400.000 soldados participaron en este primer ataque soviético, que por el norte atacó con el 11º Ejército, el 34º y el primer Ejército de choque, mientras que al sur, el 50º Ejército, el 22º y el tercer Ejército de choque barrían las defensas alemanas. Menos de una semana después, el 10º Cuerpo, junto con el 2º Cuerpo de Ejército, quedaban cercados en la localidad de Dimiansk. Estos dos cuerpos de ejército se componían de las siguientes divisiones que se ubicaban en el cerco de esta manera. La 12ª y 32ª divisiones se ubicaban al este y sur de Dimiansk. La 123 división defendía el suroeste. La 290 se encargaba de proteger el norte, mientras que la tercera división Waffen-SS Totenkopf defendía el noroeste del cerco.
El mariscal de campo von Lief, que comandaba por aquel entonces al grupo de ejércitos norte, solicitó al canciller alemán el permiso para una operación de ruptura que permita a los cercados volver a las líneas alemanas. Igual que en un futuro, el Führer rechazó tajantemente dicha opción. Von Lief fue personalmente a Prusia Oriental para defender su idea de repliegue, pero el Führer volvió a ser tajante, sin retiradas. Von Lief dimitió de su puesto como jefe de grupo de ejércitos norte. En su reemplazo asumió el mariscal Georg von Küchler. Mientras tanto, Hermann Göring aseguró al canciller alemán que los cercados en Dymians podrían ser suministrados por la Luftwaffe sin ningún tipo de problema. Casi todos los aviones de transporte del Frente del Este se enfocaron en dicha misión. Para buena suerte, los cercados disponían de dos aeródromos, el de Pesky y el principal de Dymians. La Luftwaffe realizó por lo tanto misiones de lanzamiento y transporte de suministros, dependiendo del clima, que por lo regular fue bastante favorable para dichas operaciones. Lo peor del invierno ruso en noviembre y diciembre ya había pasado. Para enero y sobre todo en febrero hacía buen clima. Además, la presencia de la Fuerza Aérea Soviética en la zona era bastante escasa, así que no hubo una amenaza considerable para los aviones de transporte. Durante el tiempo que duró el cerco, la Fuerza Aérea Alemana realizó más de 33.000 salidas y llevó cerca de 59.000 toneladas de suministros. Se logró llevar al cerco a más de 31.000 tropas de reemplazo y evacuar a 36.000 heridos. Todo esto se pudo realizar, pero a un precio muy alto. La Luftwaffe perdió 265 aviones de transporte. Más mal que bien, dichos aviones se podían recuperar. Sin embargo, reemplazar a las tripulaciones era otra historia. 387 aviadores se perdieron durante esta campaña. Por su parte, las fuerzas cercadas en Dymians no tardaron en levantar fortificaciones y diversos puntos defensivos que les permitió resistir los innumerables ataques soviéticos. Fue un duro combate bajo un frío manto nevado. Los ataques rusos no dejaban de llegar. Por ejemplo, la 290 División de Infantería rechazó más de 143 intentos soviéticos de romper sus posiciones defensivas. Durante más de 72 días, las fuerzas lo suficientemente bien pertrechadas aguantaron las arremetidas del Ejército Rojo. Para el 21 de abril de 1942, habiendo reunido ya una fuerza bastante sustancial, los alemanes se lanzaron al ataque para poder volver a restablecer contacto con las fuerzas cercadas. El general Walter von Seydlitz, quien 10 meses después sería capturado en Stalingrado, se encontraba al mando de las tropas de socorro para el cerco en Dymians. Bajo su mando tenía a 2 divisiones de infantería, 2 divisiones de infantería ligera, una división de infantería motorizada, un regimiento blindado, un regimiento de campaña de la Luftwaffe y varias unidades de zapadores, cañones de asalto y batallones de defensa antiaérea. Desde el cerco, la división SS Totenkopf lanzó su ataque y logró llegar al margen del río Lobati. Las fuerzas del grupo Seydlitz hicieron lo mismo desde el otro lado. De inmediato, los zapadores alemanes se pusieron a trabajar y construyeron una serie de puentes que restableció la comunicación entre las fuerzas alemanas. El cerco de Dymians había dejado de existir y se convirtió de nuevo en un saliente. Sin embargo, el peligro no había pasado. La conexión entre las fuerzas germanas aún era muy débil. Durante el resto de abril y mayo de 1942, la Wehrmacht se dedicó a ampliar el territorio que conectaba el saliente con el resto de las líneas alemanas. La batalla se había saldado con un triunfo para Alemania, aunque a un gran costo de pérdidas para la Fuerza Aérea y para el ejército, que durante toda la lucha por el cerco y las operaciones por ampliar las líneas detrás del saliente, tuvieron más de 55.000 bajas frente a cerca de 234.000 bajas del Ejército Rojo. Pero la victoria en Dymians fue un punto crítico, pues el Führer se convenció de que cualquier fuerza cercada podría ser aprovisionada desde el aire. Esto traería serias consecuencias cuando en noviembre de 1942
El sexto ejército quedó cercado en Stalingrado. Desde luego, las condiciones del puente aéreo de Dimiansk y el Stalingrado fueron completamente distintas. Solo por mencionar algunas, el cerco de Stalingrado comenzó en noviembre, cuando lo peor del invierno se avecinaba. En Dimiansk fue a finales de enero. Además, solo se debía suministrar a 2 cuerpos de ejército que sumaban casi 100.000 hombres. En Stalingrado había todo un ejército con 250.000 tropas. En Dimiansk los aviones de la Fuerza Aérea debían volar cortas distancias para llegar a su objetivo. En Stalingrado las líneas de partida de los aviones estaban demasiado lejos del cerco y la presencia de la Fuerza Aérea Soviética era mucho mayor. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame si conocías acerca de la batalla por el cerco de Dimiansk. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal y nos vemos otra vez la próxima semana.